Calidad de Vida es una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. Sabe que mi hijo está con unas ronchitas. No sé si es una picadura o una alergia. Esa noche no pegamos un ojo. Llamamos al médico súper rápido y tuvimos una videoconsulta. Nosotros pensamos que había sido una picadura y terminó siendo una alergia. Estaban muy nerviosos, sobre todo el papá. En este tipo de consulta, como pediatra, es importante dar contención emocional y tranquilidad. Jimena sostenía el celular mientras yo le iba indicando los lugares donde le picaba a Lolo. Fue una noche difícil, pero por suerte salió todo bien. El gusto de todas las semanas de estar aquí en el país, iniciando una nueva entrega de Calidad de Vida, como lo hacemos hace 27 años consecutivamente. Y como lo hemos hecho desde el primer día aquí en el país, estamos hablando de todas las patologías. Obviamente del coronavirus, que acapara la atención del mundo y de nuestro país. Pero es importante también hablar de otras enfermedades, de informarlos a ustedes a través del diario y a través de todas las plataformas digitales que tiene el país. Y hoy vamos a hablar de un cáncer de baja incidencia, del que prácticamente no se conoce mucho, porque es poco frecuente. Algunos incluso lo catalogan como una enfermedad rara, y vamos a hablar del sarcoma. Para ello hemos convocado a un distinguido profesional, oncólogo el doctor Luis Ubillos, que es presidente de la Sociedad Oncológica del Uruguay y a su vez es subdirector del INCA, el Instituto Nacional del Cáncer. Un placer tomar contacto una vez más con usted, doctor Ubillos. Un gusto. No, el placer es mío y realmente, como decías, creo que es fundamental. En un momento en que toda la atención está puesta en una patología, que es muy importante y hay que prestarle atención. Exacto. Pero también hay otras patologías y poco frecuentes dentro de los tumores. Este justo es un tumor de poca incidencia, pero solamente, y también por eso es que tenemos que darle información a las personas valiosa como para que se pueda cuidar. Sin duda, siempre decimos que desde Calidad de Vida, ahora en el país, se opera una transferencia de conocimiento, de información de ustedes, los profesionales, al público, en todas partes, ¿no verdad? Aquí y en el mundo. Ahora, y lo hablábamos antes de empezar, con la repercusión fantástica que tienen todas las plataformas digitales del diario El País. Doctor, cáncer de baja incidencia, el sarcoma. Exacto, es un tumor de baja incidencia, por eso es que habitualmente no escuchamos hablar. Hoy más temprano hablábamos que de repente todos conocemos a alguien, un familiar, un amigo, amiga, que capaz que tuvo un cáncer de mama, un cáncer de colon, pero capaz que sarcoma no nos suena tanto. No. Pero justamente estamos hablando de unos 5 cada 100.000 habitantes, eso lo transforma en un tumor de baja incidencia en Uruguay, también lo es en el mundo, pero es justamente por eso, como no le tenemos el ojo arriba, es que tenemos que ver un poco cuáles son los signos y síntomas de alerta que nos tienen que hacer consultar en lugares especializados para que el pronóstico sea el mejor. Eso es muy importante y estuve leyendo y quiero que usted lo desarrolle, que por ejemplo que cuando alguien va al pediatra, al internista, al traumatólogo, ahí tempranamente se puede hacer un diagnóstico, ¿no verdad? Porque eso es clave, doctor Ubillos. Es así, justamente, frente a cualquier bulto que el paciente sienta,
De repente, la mayoría de los casos van a ser patologías benignas, por supuesto. Un bulto, un traumatismo, o de repente alguna tumoración benigna. Pero si la tumoración ya tiene 5 centímetros o más y es persistente, eso ya es un indicio de que hay que consultar, y hay que consultar en lugares con experiencia. Si es necesario hacer una biopsia, eso tiene que ser hecho en lugares con experiencia, porque no es lo mismo hacer una biopsia en el momento de forma un poco menos cuidadosa que hacer una biopsia cuidada con criterio oncológico, porque las oportunidades quirúrgicas ya se empiezan a correr en ese momento. ¿Por qué se le asocia a este tumor, al cáncer, al sarcoma, a edades tempranas, doctor? Justamente es uno de los tumores que tiene más incidencia en pacientes más jóvenes. Qué curioso, ¿eh? Y bueno, es un poco la forma en que se presenta este tumor, y las características biológicas son distintas a la de otros tumores que son más conocidos, si se quiere. De hecho, si decimos sarcoma, estamos dando poca información. Hay más de 150 tipos de sarcoma. No puedo creerle. Entonces, exactamente. Entonces, por eso, la consulta en centros especializados, y sabiendo que a veces no solamente las personas mayores, sino que un 23% de estos tumores se dan en pacientes de menores de 35 años, es por eso es que hay que ir a lugares en que se tenga experiencia y consultar rápidamente cuando se tenga algún tipo de duda. Le pregunto porque quedé realmente asombrado cuando usted me dijo recién que había 150 tipos de sarcomas. Entonces, consulto. ¿Uruguay está preparado? Los profesionales, usted, oncólogo, los oncólogos están, digamos, y dominan estos diferentes tipos. Sí, Uruguay está preparado, y Uruguay tiene algunas unidades especializadas. ¿Ah, sí? Sí, que eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Existe la UCEPO, que es la unidad de patología osteoarticular oncológica, que funciona atendiendo pacientes del Hospital de Clínicas de ACE, y a veces también ven pacientes de salud privada, digamos. Esa unidad contiene traumatólogos especializados en sarcoma, contiene oncólogos, radioterapeutas, imagenólogos y patólogos que están especializados y tienen muy buena experiencia en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías. ¿Dónde dijo que funcionaba, doctor? Está funcionando en el Clínicas, atiende, también está funcionando en ACE, en el Instituto Nacional del Cáncer. Hay un Ateneo que se realiza, que está en conjunto con todos estos centros que mencioné. Anteriormente también estaba el INOT, ahora sabemos que el INOT está destinado a centro COVID, sí, pero también eso se trasladó de Clínicas, y en este momento el Ateneo se hace de forma interdisciplinaria con todos sus especialistas y ve pacientes del sector público y también recibe consultas del sector privado. Doctor, usted hablaba de los bultos, del bulto que se presenta y se aloja en el cuerpo. Pregunto, ¿particularmente en piernas y brazos o en otras partes del organismo? Básicamente, la mayoría, el 60%, se aloja en las extremidades. O sea que es correcto en piernas y brazos. Exacto. En las extremidades. El 60%. El 60%. Hay un 30% que son en el tronco y un 10% en cabeza y cuello, que bueno, también tenemos que considerarlo. Que sea menos frecuente, pero si tiene las otras características que dije, más de 5 centímetros o 5 centímetros y permanece en el tiempo, bueno, hay que consultar aunque esté alojado en cabeza y cuello. Es más difícil el tratamiento según la parte del organismo en que el bulto aparezca, doctor. Es más fácil, digamos, actuar quirúrgicamente si está alojado en la pierna, si está alojado en el brazo, que si está en otra parte o en otro tejido. Eso depende de las relaciones del tumor, porque muchas veces... De las relaciones. Claro, de qué está cerca, vamos a ser bien claros, ¿no? De qué está cerca o qué comprometió. Porque hay veces que uno puede decir, bueno, está en un miembro, pero ese miembro, si el tumor creció lo suficiente, puede estar comprometiendo alguna estructura que comprometa la vitalidad del miembro. Por lo tanto, ahí hay que ver si realmente se puede hacer la cirugía. Depende de cada tipo de tumor también. Algunos admiten tratamientos previos de quimioterapia como para reducirlos.
e intentar hacer una cirugía de salvataje que pueda respetar la permanencia del miembro. Doctor, el único tratamiento para el sarcoma, cáncer de baja incidencia, ¿es el quirúrgico o hay otros? Hay varios tratamientos. El tratamiento, yo diría, el eje conductor que lleva a la posibilidad de la curación es la cirugía. El resto nosotros acompañamos con tratamientos complementarios, ya sea quimioterapia o radioterapia, que nos ayudan a aumentar las chances de curación en algunos subtipos. Como dije, alrededor de 150. Sí. Algunos responden mejor y otros responden menos a esos distintos tratamientos. Por lo tanto, no todos los tumores llevan quimio y no todos los tumores, todos los sarcomas llevan radioterapia. Eso hay que analizarlo caso a caso y tumor a tumor. Caso a caso. Pero en los casos en que la enfermedad está localizada, para que la intención sea curativa, debe pasar por la cirugía. Debe pasar por la cirugía. Dijimos desde el comienzo que es un cáncer de baja incidencia. Le pregunto, después de la cirugía en nuestro país, ¿en qué estado queda el paciente? ¿Se logra una remisión completa o no, doctor Ubillos? Bueno, eso va a depender de la situación. De la situación. En el caso en que justamente creo que hoy es una muy buena oportunidad para que el mensaje llegue de que no esperemos a que el tumor crezca y crezca. Claro. Y crezca. Entonces, diagnóstico precoz. Exacto. En el momento, si bien no hay un estudio, como por ejemplo la mamografía, que se le pueda mandar a la población sana, pero si notamos un bultito en algún lado que genera sospecha, lo mejor es consultar, y si no se va, reconsultar y tratar de despistar esa situación, como dijimos, en centros especializados. Esa es la chance de que el paciente tenga la mejor evolución posible frente a la aparición de un sarcoma. En adultos mayores, porque usted habló que prácticamente un cuarto, digamos, de la presentación de este tipo de cáncer se da en una edad temprana, hasta los 34 años. Pregunto, en adultos mayores de 70, de 80, ¿es posible ver también sarcoma, doctor? Sí, por supuesto. Sí. Los podemos ver también en pacientes adultos mayores y bueno, tienen las mismas consideraciones. El único tema es, bueno, ver cómo está el paciente para someterlo a los tratamientos. Ahí empezamos a tallar con otras cosas, que es cuál es la situación de salud general de ese paciente para poder abordarlo de forma interdisciplinaria. El tratamiento interdisciplinario es la clave como en todos los tumores, y en este caso no escapa a la regla. El tratamiento interdisciplinario, y con la correcta evaluación en el caso de los pacientes mayores, incluso de geriatra, para ver el grado de fragilidad de esa persona, es crítico como para poder tener mejor resultado. Doctor, es importante señalar de que puede confundirse a veces, le estoy a su vez preguntando si el sarcoma en una primera instancia puede parecer otra enfermedad, otra patología, y no un sarcoma. ¿Es posible que no sea claro de entrada que tenemos delante nuestro, delante de ustedes, los oncólogos, un sarcoma? Es posible en la medida que existen tumores, bultos, benignos. Benignos. Existen. Habitualmente tienen características un tanto diferentes, pero para eso hay que hacer un correcto examen físico. Y para eso hay que consultar, porque de repente son tumores más blandos, móviles, tienen diferencias con los sarcomas. Pero esos son detalles que hay que hacer un buen examen físico y, por supuesto, de ser necesario, un estudio de imagen para ver qué características tiene. Claro. Un lipoma, por ejemplo, un bultito de grasa que mucha gente tiene y es bastante frecuente, con una ecografía muchas veces se puede salir de la duda y tiene características de un linfoma y no hay que hacer nada a menos que moleste estéticamente. Claro. Por otro lado, el tamaño es importante, porque por encima de 5 centímetros las chances de que sea un sarcoma ya empiezan a aumentar significativamente. Esto no quiere decir que siempre haya que esperar a los 5 centímetros. Quiere decir también que si genera duda y es un tumor que no se va
y tenemos dudas, a pesar de que nos mida 5 centímetros, igual hay que consultar para estar tranquilo. Muy bien, doctor Luis Ubillos, un placer haberlo tenido nuevamente en calidad de vida, pero además hablando de un cáncer de bajísima incidencia, y es importante utilizar estas herramientas, y la herramienta la brinda el país desde su diario y desde sus plataformas digitales que llegan al mundo. Y yo le hablaba de las respuestas que hemos tenido de distintas partes del planeta y de calidad de vida. Y bueno, en nombre de quienes nos leen y quienes nos ven en el mundo, muchísimas gracias. Realmente ha sido una clase abierta la que usted ha brindado. Un placer, doctor. Un placer para mí, realmente considero lo mismo, que es fundamental estos canales de comunicación para hacer llegar información a la población. Es muy importante. Gracias, doctor. Y a ustedes les decimos que nos reencontramos aquí en el país con calidad de vida la próxima semana. Hasta entonces. Calidad de Vida fue una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. Sabe que mi hijo está con unas ronchitas, no sé si es una picadura o una alergia. Esa noche no pegamos un ojo. Llamamos al médico súper rápido y tuvimos una videoconsulta. Nosotros pensamos que había sido una picadura y terminó siendo una alergia. Estaban muy nerviosos, sobre todo el papá. En este tipo de consulta, como pediatra, es importante dar contención emocional y tranquilidad. Jimena sostenía el celular mientras yo le iba indicando los lugares donde le picaba a Lolo. Fue una noche difícil, pero por suerte salió todo bien. Thank you.